Para medir el pulso es necesario tener primero claro ciertos conceptos de anatomía. Y es el corazón. El corazón es una bomba y bombea toda la sangre a través del cuerpo. Se compone de diferentes partes. Se compone lo que es las aurículas, que es la parte de arriba, y los ventrículos. Las aurículas reciben sangre y los ventrículos la expulsan ya sea hacia los pulmones o la expulsa hacia todo el organismo, que es la aorta. Ahora, ¿por qué nos interesa su frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca está ligada, muy ligada a lo que es la conductividad eléctrica del corazón. Dependiendo qué tanta conductividad eléctrica haya en el corazón, esto nos va a determinar si la frecuencia cardíaca es más rápida o es más lenta. La conductividad empieza en la parte de arriba, se distribuye al nodo auriculoventricular y fibras de Purkinje, haz de His y fibras de Purkinje al final. ¿Por qué nos va a interesar esto al momento de medir el pulso? Porque esto al momento de que el corazón hace las contracciones, es tan fuerte el chorro o la presión que ejerce el corazón hacia las arterias, que esto nos va a mostrar una pequeña prominencia en las gráficas o en la forma pulsátil de la sangre, y esto nos va a ayudar a determinar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es importante la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca nos da un indicio de cómo el corazón, a qué ritmo está latiendo el corazón, y esto nos puede ayudar para un diagnóstico de cierta patología. No únicamente sabiendo la frecuencia cardíaca se puede dar un diagnóstico, únicamente es una herramienta más para el diagnóstico. ¿Dentro de qué rango está la frecuencia cardíaca normal de un paciente? Normalmente se encuentra entre 60 y 80 en adultos, y esto es igual tanto para mujeres como para hombres. En este video vamos a observar cómo la frecuencia cardíaca influye o cómo va cambiando de diferente forma. Tenemos frecuencia cardíaca de 70, 60 y de repente aparece 50. La forma también de cómo es el trazo es importante. Se observa un complejo ST, una elevación de complejo ST y unas Qs muy prolongadas que nos puede decir isquemia. Mientras tanto la frecuencia cardíaca, el heart rate, va aumentando. De repente se disparata y llega hasta 163, y esta forma de trazo se le conoce como taquicardia ventricular. Tiene que ser fibrillable. Luego va disminuyendo, sin embargo el trazo va siendo muy raro, pero lo que nos vamos a centrar es en la frecuencia cardíaca, cómo se va alejando de los parámetros normales hasta llegando a ser muy baja. Y el trazo no únicamente los que nos puede ver es como el corazón de repente poco a poco va dejando de funcionar y cae en algo, un trazo isoeléctrico, un solo trazo que se le conoce como asistolia, y básicamente el corazón ya no da ninguna lectura, y por eso es importante conocer la frecuencia cardíaca, porque nos puede ayudar a determinar ese tipo de situaciones. Ahora que ya sabemos la importancia de la frecuencia cardíaca, ahora vamos a saber cómo medirla. Para esto vamos a ocupar esta animación. La animación nos comenta que hay una parte emisora de luz, que es el LED, y otra parte que recibe. Al momento de que el dedo es introducido y se interpone entre esta luz, vemos cómo la luz atraviesa todo el tejido y llega a los capilares, que van a tener ciertas pulsaciones debido al corazón. Estas pulsaciones va a haber un cambio en cómo el receptor recibe esta cantidad de luz y luego la convierte en voltaje, que nosotros podemos medir, y podemos determinar la frecuencia cardíaca. Ahora que conocemos el funcionamiento o el concepto básico de cómo funciona el sensor, vamos a irnos parte por parte. Para esto teníamos la parte que emitía luz, que es el LED. No tiene gran ciencia, se conecta una pata a voltaje y otra a tierra, y tenemos otra que es el fototransistor. Este fototransistor va a funcionar de la siguiente manera. Al momento de que la luz ingresa a la base, va a dejar fluir cierta corriente, y esta corriente va a ser determinada por la cantidad de luz que le llegue a esta parte, a la base. Podemos encontrar de dos formas, esta forma encapsulada en negro y esta forma
o también un encapsulado transparente. El fototransistor es importante determinar la longitud de onda que recibe, ya que si tú le estás inyectando una longitud de onda que no puede leer, ya sea infrarroja o, o de otra, o de LED normal y no la lea, pues de nada te va a servir, tienes que tener cuidado con eso. Ahora, como el fototransistor únicamente convierte esa cantidad de luz en corriente y la pasa y la deja ir hasta tierra, a nosotros no nos sirve. Nosotros que queremos medir es el voltaje, y se puede hacer gracias a este arreglo. Al momento de colocarle una resistencia y en el nodo que está en el nodo en el que ingresa el colector, podemos leer el voltaje que está fluyendo a través de ese punto, y así poder interpretarlo y decir qué tanta frecuencia cardíaca está variando. Ya que medimos la cantidad de voltaje, ahora necesitamos una forma de interpretarlo, y esto es gracias a un microcontrolador. El microcontrolador existen de varias formas y varios tamaños, varios precios. Algunos tienen más módulos que otros. Hay unos de fácil programación, hay otros que son un poco más complejos. Nosotros el que ocupamos es el QG8. Sin embargo, casi todos los micros manejan manejan los módulos básicos. Y uno de estos módulos que tiene este micro y nos va a ayudar a poder transformar esta cantidad de voltaje a una expresión en la que nosotros podamos manipular y podemos interpretarla, es por medio del ADC, que es este módulo aquí. Dice Analog to Digital Converter. Lo que va a hacer es leer una señal análoga, que es el voltaje, y la va a transformar a una señal digital de ceros y unos. Le va a asignar un 0 cuando no haya voltaje, 0 voltaje, y le va a asignar 255 a un máximo de 3.3 volts. Es importante ver qué tanto voltaje puede ingresar a tu micro, porque si no lo puedes dañar o puedes hacer que un mal funcionamiento falle en las funciones. Debes tener cuidado con eso. Por último, en la creación del código necesitamos primero ver cómo está leyendo la entrada análoga. Como podemos observar, se pueden observar los picos de las pulsaciones, y lo que vamos a hacer es medir el tiempo entre cada pulsación, y así puedes sacar una relación entre la distancia, entre el tiempo entre cada pico, y así sacar la frecuencia cardíaca. Para que tenga mayor alcance nuestro proyecto, decidimos mandar esa información a tu celular por medio de Bluetooth, gracias a una aplicación en Android. Vemos que la programación en Android se hace mucho más sencilla, porque está en bloques, y esto hace que el proyecto tenga un mayor alcance y podamos tener la frecuencia cardíaca en nuestros dispositivos, en nuestros celulares que manejamos cotidianamente.